Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión vamos a abordar un tema que pues ya tiene algún tiempo que yo les había ofrecido, ya incluso meses, pero bueno, ya saben ustedes como yo no me dedico a esto, pues se ha atrasado un poquito, pero con todo gusto aquí está, les voy a dar a una cuestión muy concisa, es ahora sí que estrictamente cápsula, es muy breve, es nada más para que se tenga una idea porque me lo han estado pidiendo. Yo creo que es un tema interesante y que si a ustedes les llama la atención, con todo gusto lo profundizamos, lo ampliamos, hacemos alguna cápsula que tenga más detalles, más profundidad, pero por lo pronto, pues bueno, las nociones de lo que yo les he querido exponer, esta cápsula va concatenada con cápsulas como las del informe Kissinger o de Klicksberg. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre este club, conferencia, grupo que pues de alguna manera pues ha estado teniendo un poquito de más revuelo a raíz de esta pandemia que estamos padeciendo, pero bueno, pues lo vamos a platicar rápidamente y nada más les recuerdo que para encontrarme pues con todo gusto estoy aquí a través de la página o bueno de la dirección electrónica www.luis.mx, que como les reitero no es una página web, es la dirección de este canal y bueno pues ahí es en donde van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de 1000 cápsulas que ya se han subido. Ahí es en donde van a encontrar más de un tema que estoy seguro que va a ser del interés de ustedes. Y bueno pues ahora sí que sin más preámbulo comencemos. Y bueno, pues lo que les puedo decir a grandes rasgos es que este club toma el nombre del hotel en donde se hace pues esta primera reunión. Este club es pues es un grupo, una conferencia, ahora sí que dependiendo del lugar del mundo donde ustedes me visiten, bueno, sería el nombre. Normalmente el más aceptado es el de club, ¿no? Entonces, esta organización ya tiene desde aproximadamente el año 1954, cuando se hace por vez primera una reunión. Y bueno, esta idea de reunir a los más poderosos del mundo surge, bueno, precisamente porque en Estados Unidos existe ese temor de que los europeos pudieran reunirse y entonces significar una amenaza para los Estados Unidos. Ya cuando hablé aquí del informe Kissinger, ya he hablado sobre la preocupación de los Estados Unidos de América por los temas que pudieran de alguna manera amenazar su seguridad o probablemente amenazar su preponderancia a nivel mundial, ¿no? Entonces surge por esa preocupación que pudiera organizarse Europa y entonces se reúne a los más poderosos, a los más fuertes de los Estados Unidos de América y se invita a algunos europeos que no tienen una relación directa con algún tipo de plan como el Marshall que pudiera poner en riesgo la preponderancia, el poder de los Estados Unidos. Entonces la idea era invitar a dos personas de cada país, los más poderosos que se pudiera, uno de ideas progresistas y el otro de ideas conservadoras, de tal manera que se pudiera recoger la opinión de cada uno desde su punto de vista, desde su perspectiva, y entonces reunir esas opiniones para entonces tomar las decisiones que pudieran ser más útiles. Ya saben ustedes, no necesariamente para el mundo, sino para los Estados Unidos. Entonces, estas reuniones comenzaron a hacerse cada año, fue una reunión anual en donde por invitación se hace llegar a las personas que son consideradas como las que tienen más influencia, más poder, más dinero, que tienen mayor presencia en el mundo. Puede ser porque se trata de la realeza, se ha invitado a reyes, a príncipes de países diversos, en donde todavía existe esta figura de la realeza. Se ha invitado a presidentes de diferentes países poderosos. Obviamente el presidente de los Estados Unidos siempre está presente, aunque por ahí digan que no.
hay presidentes de organismos muy importantes a nivel mundial, como puede ser el Banco Mundial, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? Ahora sí que Goldman Sachs, por ejemplo, JP Morgan, son las empresas más grandes, pero estamos hablando no de un representante como tal, sino de la cabeza, lo que se conoce como el CEO, ¿no? Entonces, estas personas son invitadas y obviamente se les hace un cuestionario acerca de su visión de las cosas, de su visión del mundo, cómo ven ellos, cómo va transcurriendo todo, sobre todo en el aspecto político-económico. Entonces, estas reuniones anuales inician con el financiamiento de David Rockefeller, por si algunos preguntaban si estaba involucrada la familia Rockefeller, sí. Claro, ahorita en los últimos minutos les comento mi opinión. Entonces a todas estas personas se les reúne y obviamente se les convoca a los empresarios más grandes, pero no a los representantes, sino a las cabezas de ahora sí que de las mesas de accionistas. Estamos hablando de los más fuertes. ¿Por qué? Porque se necesita la opinión directamente de una persona que esté precisamente involucrada con la toma de decisiones importantes, cómo pueden penetrar las empresas a diferentes países, ¿no? Cómo hacen su segmentación, su target, etcétera, ¿no? Cómo se van enfocando y qué decisiones van tomando. Si su equipo de trabajo está precisamente analizando la viabilidad de colocar negocios en algún lugar. Entonces, inicialmente ese era el espíritu de esta reunión, pero bueno, gradualmente pues es necesario hablar de política internacional, de geopolítica, etcétera. Estas empresas, para poder ser fuertes, pues necesitan allegarse de expertos, de gente que sepa realmente de cómo está el panorama internacional y nacional. A veces se les va un poquito la situación de los expertos internos, los expertos locales, porque bueno, es muy difícil tomar al mejor experto, es muy difícil saber quién es el mejor experto de un determinado país, ¿no? E invitarlo. Entonces, más bien se invitan personas destacadas que pudieran servir para que puedan aportar esa opinión que tanta falta está haciendo. Entonces, por eso es que algunas decisiones locales no terminan de cuadrar. Por ejemplo, ya más adelante les platicaré los casos, por ejemplo, de Walmart, en donde fracasan en su intento de ingresar a determinados países como China o algunos lugares como en Alemania, etcétera. Hay algunos errores que no terminan de corregir porque a veces se confían de los expertos globales, pero no se hacen llegar de expertos locales que les pudieran ayudar efectivamente para poder ingresar. Ya saben ustedes, hay que tropicalizar, como decimos en administración. Entonces, estas decisiones a veces llegan a tener algunos problemas. En fin, va pasando los años desde 1954 hasta la fecha, y van pasando diferentes años, y obviamente en estas convenciones se necesita que alguien haga los estudios necesarios, y es como surgen varios estudios, pero principalmente uno de los que ya platicamos en este mismo canal. Para quien guste darle un scroll al playlist, estamos hablando también del informe Kissinger. Entonces, Henry Kissinger es una persona que hace un estudio, obviamente su equipo de trabajo hacen todo un estudio para revisar cuál es la situación y cuáles son los países que pueden representar una amenaza para los Estados Unidos, y en este informe aparecen 13 países de los que ya hemos platicado, y bueno, ahí se ve cuáles podrían ser los países que significarían una amenaza para los Estados Unidos. Y no estamos hablando de las superpotencias, estamos hablando de países que pueden implicar un riesgo en cuanto, por ejemplo, los temas de migración. Por eso es que México está incluido en esa lista. Hay situaciones en donde hay países latinoamericanos que pueden significar un riesgo, porque la migración al llegar a los Estados Unidos podría significar en algún momento una bomba de tiempo por alguna cuestión de los servicios que hay que proporcionarles, la alimentación y toda la serie de beneficios que necesita un ser humano para vivir en cualquier país, ¿no? Entonces, todo esto lo tienen que analizar, y hay otro segmento de países que, bueno, no es tanto el problema de la migración, sino porque son países que son ricos en minerales, en petróleo,
en algún tipo de riqueza y bueno, pues hay que tenerlos en la mira, ¿no? Ya saben ustedes cómo son los vecinos estadounidenses que tienen esos detalles y esas preocupaciones. Entonces este informe Kissinger obviamente también abarca el tema de la población, por ejemplo, que sería ahorita lo que nos estaría involucrando. Si gustan hablamos del resto de los temas, pero ahorita lo que importa para quienes me pidieron esta cápsula, pues es precisamente el tema de la población. Se sabe desde la década de los 70s, 60 de hecho, que hay un problema con el baby boom, ¿no? Ya ven ustedes que hay una generación a la que se le conoce como baby boomer, que son las personas que empezaron a tener muchos hijos y esto se comenzó a hacer un problema porque cuando se hace un pronóstico, se hace un estudio a futuro, ahí se empieza a ver que la población va a empezar a crecer demasiado rápido y va a haber un problema precisamente de sobrepoblación. Entonces, de acuerdo con los estudios que se hicieron en aquel entonces, estaríamos hablando de que desafortunadamente para el año 2030 se nos estarían acabando los recursos para poder dar el 100% de lo que se requiere para mantener precisamente la población. Entonces, esta situación es obviamente muy preocupante y entonces se requiere precisamente tomar decisiones. ¿Qué decisiones se han tomado? Si gustan después lo profundizamos, pero ahorita nada más para que tengan una idea. Se han tomado decisiones, por ejemplo, de control de la población. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en el caso mexicano, el CONAPO, que surgió, el Consejo Nacional de Población, siempre mencionó que la familia pequeña vive mejor. Y esto es una política que vino de Naciones Unidas hacia todo el mundo. Pero no fue porque simplemente la Asamblea de Naciones Unidas se hubiera reunido nada más así y lo hubiera discutido nada más así, sino que esto obviamente viene de una directriz más elevada. Tiene que venir de una directriz obviamente que esté aportando el dinero para Naciones Unidas. Ya sabemos que el mayor aportador es el gobierno de los Estados Unidos, pero obviamente esas políticas tienen que haber sido tomadas desde una cabeza, porque es muy difícil que una asamblea general se pueda poner de acuerdo así como así. Entonces es ahí en donde viene esta situación de concatenación con este club, en donde pues todo indica que es este club el que ha, después de sus reuniones, después de sus pláticas, cálculos, opiniones y esto, ha mandado esa información. Ahora sí que ha llegado a Naciones Unidas, a la cúpula de Naciones Unidas, al secretario general, y entonces se ha empezado a discutir estos temas, ¿no? Entonces empieza a haber la preocupación de qué va a suceder. Alguien tiene que tomar el mando, ¿no? Es la idea que se tiene. Alguien que tiene que tomar las decisiones y en ese sentido es que se sospecha que es precisamente este gran grupo el que toma las decisiones, las manda a Naciones Unidas y luego se dispersa. Entonces esto ha provocado que en las decisiones que se han tomado en Europa, por ejemplo, también ha habido un problema de que se ha reducido la población y entonces, pues imagínense, se equivocaron, ¿no? Se equivocaron en las decisiones porque en lugar de controlar la población, la redujeron. Y el chiste precisamente es controlar la población, no deshacerse de ella. Entonces ese es uno de los grandes errores que se han tomado. Y pues bueno, en otros países no ha funcionado, no ha permeado. Ya ven en Latinoamérica y muchos países de Asia pues también tiene este problema de población enorme, China, la India, etcétera, ¿no? Entonces, pues son decisiones que no han terminado de funcionar, que a lo largo de los años se han dado cuenta a través de los objetivos de Naciones Unidas para el mundo. Para quien guste teclearlo, pues ahí están los objetivos de Naciones Unidas, los 8 en la vez pasada y recientemente los 17. Entonces ahí en esas decisiones pues parece que no ha funcionado correctamente porque las políticas no se han implementado correctamente y está habiendo este problema, estos errores. Y bueno, pues va pasando el tiempo y se dan cuenta que hay que cambiar la política y entonces surge también el plan de los alimentos transgénicos. También si gustan hacemos una cápsula que hable un poquito más de lleno de esto. Ya lo hemos platicado, medio tocado de vez en cuando en este canal para quien guste darle un scroll al playlist, pero a grandes rasgos eso es lo que se está haciendo. Entonces se implementan los transgénicos, hay opositores, hay una serie de problemas y se dan cuenta que no tiene el éxito que se necesita porque son decisiones y son cosas que se tienen que tomar rápido para solucionar el problema. El 2030 ya lo tenemos muy cerca, entonces se necesita tener una solución. Entonces se dan cuenta que eso tampoco funciona y entonces vienen estas cuestiones de las pandemias y en específico esta. Entonces viene la sospecha.
que sí pudo haber sido esta pandemia deliberadamente expuesta, como que se salió, como que se escapó, salieron con el chiste de que un murciélago enfermo fue comido por un humano y no sé qué tantas cosas. Ya hemos platicado, para quien guste revisarlo en el playlist de este mismo canal. Y ocurren este tipo de cosas y viene la sospecha porque se considera que pudiera haber sido pues hecho deliberadamente y liberado para efectos de acabar con un problema que antes fue un chiste. Si ustedes revisan, incluso hay algunas películas, hasta mexicanas, en donde en los diálogos de las películas mencionan que los pobres son un estorbo. Si ustedes revisan por ahí películas mexicanas que hablan de la pobreza y de los gobiernos malos que ha tenido el país, esas películas mencionan ese tipo de diálogos, ¿no? Que los pobres se convierten en un estorbo. Entonces, este tipo de diálogos y este tipo de situaciones van globalizándose y mucha gente eso es lo que piensa, que probablemente pues sea una enfermedad que pueda acabar con los pobres y solamente aquellos que tengan la posibilidad económica van a seguir adelante, ¿no? Y entonces ya se está eliminando un problema, porque si ya de por sí es un problema atender a la clase media, por ejemplo, clase media con sus bemoles, ya hemos platicado aquí en este canal a qué me refiero, no necesariamente clase media como un solo parámetro, necesita hacer todo un análisis global al cual no me puedo detener, pero si gustan ver las demás cápsulas ahí con todo gusto. Entonces los pobres son el sector o la base que es más complicado poder atender, porque hay que atenderles muchas necesidades, la alimentación, el techo, el empleo, etcétera, eso es muchísimo más complicado. Entonces pues las malas lenguas dicen que probablemente eliminar a los pobres podría ayudar de alguna manera a llegar con menos complicaciones hacia el 2030, ¿no? Entonces es un problema que tenemos ahí vigente como una sospecha, ¿no? También de que este grupo pudo haber tomado decisiones muy complicadas como esa precisamente. Entonces, para quienes me pidieron información sobre el club, bueno, eso es la información que yo tengo, esa es la información, los rumores, las teorías conspiracionistas que se están por ahí circulando. Obviamente siguen siendo teorías porque no se tiene acceso realmente a la información, no hay un vocero como tal. Hay quienes a veces dan las entrevistas y medio contestan a alguna pregunta de los reporteros, pero no hay digamos que un cronograma o algún documento, una bitácora, algo que ayude a más o menos tener una idea de qué es exactamente lo que se habla en estas reuniones que se hacen cada año, y tampoco se tiene una información muy cierta sobre las decisiones, mucho menos de las decisiones. Entonces, me piden mi opinión. Yo lo que les puedo decir es que pues miren, es muy difícil hacer una afirmación como tal, hacer una acusación como tal, porque si no hay pruebas suficientes es un poquito complicado. Si pudieran estar involucrados, bueno, es difícil decirlo. No me parece tan descabellada la idea si consideramos que tenemos un problema de sobrepoblación muy elevado. Tenemos un problema de que no se han tomado las medidas correspondientes desde hace años, no de ahorita, sino desde hace décadas, en donde los grandes empresarios, dentro de su voracidad, lo único que les ha interesado es acumular riqueza. De eso ya hemos platicado aquí. Y uno de los puntos fundamentales es que, como se han concentrado en las grandes ciudades, en las partes céntricas de las ciudades, no se han querido mover porque ahí es en donde se genera la riqueza, el dinero, los ingresos, etcétera. No se han querido mover de ahí. Entonces, como no se ha distribuido la riqueza en todos los territorios a lo largo y ancho de cada país, pues están existiendo estos problemas. Hay sobrepoblación en las ciudades y hay mucho espacio en el resto de los territorios. Y eso es porque los empresarios no quieren arriesgar nada, no quieren invertirle. ¿Por qué? Porque no hay ganancias. ¿Por qué? Porque se necesita planes de desarrollo en donde se pueda redistribuir a la población y entonces se puedan meter empresas y se puedan meter negocios, etcétera. Como los empresarios no quieren asumir esa responsabilidad, pues se la dejan a los gobiernos, pero los gobiernos están más ocupados en la política y en cómo mantenerse en el poder, cómo reelegirse y cómo ganarse los favores de los empresarios para financiarse. Entonces es un círculo vicioso. Entonces hemos caído en esa espiral en donde no encontramos salida. Entonces, pues
Pues mi opinión es que tenemos ese problema y que tendríamos que estar exigiendo a los gobiernos, más allá si este club toma o no decisiones, tenemos que estar exigiendo a los gobiernos que haya políticas que sean efectivas y que realmente ayuden a la población, porque la solución no está en reducir la población, la solución está en redistribuir la riqueza para que se redistribuya la población, que haya las oportunidades y que haya los recursos en donde quiera que haya población. Que obviamente eso va a tardar mucho, sí, pero si no empezamos desde ya, pues vamos a seguir diciendo que falta mucho camino, salvo la mejor opinión de ustedes. Entonces, pues ahí les dejo este momento de reflexión. Con todo gusto vamos a hacer otra cápsula relacionada con este tema, y si quieren que tomemos ahí algún tema muy específico, con todo gusto aquí hacemos la cápsula. Por lo pronto, pues quiero agradecerles muchísimo por su muy amable tiempo y como siempre, estamos en contacto.